primero que haya voluntad política para aprobar el Código Penal. Pero el tema de estar aprobando leyes paralelas a lo que debería ser una pena para un violador. El violador es un violador. Y no solamente coartarle ese derecho, sino coartarle todos los derechos. Es más, se debería de extirpar cualquier órgano a ese ciudadano porque está cometiendo, o sea, no pensó. Y ahí entonces no aparecen los defensores de los derechos humanos que viven defendiendo lo indefendible. Porque, bueno, no sé, porque al final, su órgano viril. Al final, un ciudadano que tenga una mente tan depravada que tente contra un niño o una niña es inocente. Entonces, ese ciudadano hay que sacarlo de circulación. Que el que lo vea en la sociedad diga, mira, ese es un depravador. La misma sociedad lo va a castigar. No hay ni siquiera que hacer una ley. La misma sociedad lo va a castigar. Porque que lo vea en la calle y dice, no, ese es un violador. Ese queda fuera de todo lo que es... Es un daño imperdonable. Un daño imperdonable, sobre todo, que es un ciudadano que no tiene mente, es un depravado mental. Entonces, hemos visto ya varios casos, entonces estamos como dando mucha vuelta con un tema que al final afecta a la sociedad. Pero qué lamentable que sea a los niños, niñas y adolescentes los que se ven afectados. Yo pienso que este proyecto de ley se aprobó porque como no tenemos un código penal aprobado, hay que buscar opciones paralelas para castigar estos depredadores que están en la calle sueltos. Muchas veces están al lado de uno y uno ni siquiera sabe quiénes son. ¿Cuál es la sanción que hay que hacerle al violador? El órgano, si es posible, o si no, extirparle una mano, un brazo, que la sociedad cuando lo ve diga, ese que está ahí es un violador. Este caso del pastor no es el primero, Aquí ya hemos tenido no pastor solamente, sacerdotes, curas, pastores, que se visten lobos vestidos de oveja y han hecho todo ese tipo de diablura. Ahora bien, nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener instituciones fuertes. Yo quizá pudiera estar de acuerdo con el legislador de no solamente cortarle el miembro, quizá en el futuro habría que implementar aquí penas de muerte para algunos casos. Pues aquí tenemos algunas personas presas que yo entiendo que no deben de estar presos, que deben estar en el sepulcro, en el cementerio, por los delitos que han cometido, como el tal Chaman Chakra, que hay ese tipo hace mucho que debimos de ver otra cosa con él, que no en una cárcel. Ahora bien, tenemos que tener instituciones fuertes para tener ese tipo de leyes, pena de muerte o inyección letal, porque si los hacemos ahora, posiblemente vayamos a sacrificar personas inocentes también, porque las instituciones aquí no son fuertes. Aquí tenemos un sistema de justicia todavía muy frágil. Aquí se venden sentencias todavía en este país. Entonces tenemos que corregir eso. Cuando se corrija eso, sí yo estaría de acuerdo no solamente con cortarle el miembro a esos violadores, sino implementar la pena de muerte para ese tipo de casos y otros en este país. El proyecto de ley que fue aprobado ayer, ¿puede servir de manera paliativa para enfrentar este tipo de flagelos? Sí, para ese caso de los delitos sexuales, porque el proyecto de ley lo que busca es que esas personas que han sido condenados por delitos sexuales, que aún recuperen su libertad, no se le dé empleo donde tengan que bregar con niños, ni siquiera en una escuela, o como conserje de una escuela, o en el área de deporte. El proyecto de ley va a haber que revisarlo, porque choca con la Constitución en unos casos, en algunos artículos choca con la Constitución, va a haber que revisarlo. Es un proyecto de ley que busca quizá paliar estos casos que hemos tenido, y recientemente lo del pastor, pero que no es el primero, que hemos tenido varios casos de curas y de pastores que se han dedicado a ese tipo de delitos. Pero también de la sociedad civil, de personas ya de renombre. Pero es lo que busca el proyecto de ley que fue aprobado en primera lectura allá en la Cámara de Diputados. Creo que viene a quizá tratar de paliar algo en cuanto a eso. Doctora, desde otro orden, piden revisar la ley de movilidad vial tras el accidente de esta joven que chocó al joven que lamentablemente se le falleció. Pena de hasta 3 años, o sea, donde hay ya tipificaciones de homicidio. Bueno, habría que revisar la ley en cuanto a eso. Yo creo que el delito que tiene la persona que impactó el joven, lamentablemente falleció, fue que emprendió la huida, porque supongo yo que fue un accidente, ya debió de quedarse y rescatarlo, entonces ahí sí pudiera ser penal la pena a ella, porque ella lo dejó abandonado y en el acto se fue. Debería ser más drástica la ley, porque solamente pone 3 años de prisión a quienes abandonen. Bueno, yo entiendo que sí, que ahí pudiera ser más drástica la ley a las personas que cometen, tienen el accidente y abandonan a la víctima y se van. Ahí sí pudiera ser más, estaría de acuerdo que la ley pudiera ser más drástica. Pero ustedes pueden revisarla como legisladores. Sí, se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer, yo creo que
Si no lo pudiéramos hacer los legisladores que estamos ahora, los que vienen, sí pudieran revisarse para ser un poco más drástico a los que abandonen una víctima así en un accidente. Limitar los derechos de las personas acusadas de violación sexual para no tener contacto con los niños en la Cámara de Diputados. Hoy se destapan congresistas que favorecen que sean extirpados sus órganos viriles, aquellos hombres que sean acusados de violación sexual, incluso que se llegue hasta la pena de muerte. ¿Respaldarían ustedes? Pero precisamente, señores, eso no está estipulado ni en el Código Procesal Penal ni en el Código Penal. Es decir, que nosotros tenemos que poner las cosas en orden. Primero, vamos a organizar el orden, el marco legislativo, y ahí nosotros discutiríamos esos temas, porque tú no puedes salir a proponer algo que no lo contempla la Constitución en ninguna ley. Es decir, que eso entiendo que no es el momento. Lo que sí, yo creo que nosotros debemos abocarnos, los legisladores, con responsabilidad, a darle salida de una vez por todas al Código Penal, que es una responsabilidad de nosotros y que la sociedad lo espera a gritos. El nuevo Código Penal tiene 72 nuevos tipos penales, urge, y nosotros nos comprometemos ante el país de que vamos a trabajar con el Código Penal de forma definitiva para salir de una vez por todas. ¿Usted cree que piensa que por más de 20 años se pueden evitar que se estén creando leyes paralelas? Porque si cuentan con un código se puede evitar que estén aprobando leyes así. Precisamente nosotros entendemos que el Código Penal viene a resolver muchos problemas, porque recuerden ustedes que viene el cúmulo de pena, y yo pongo como ejemplo, hay una persona que sale a robarle a alguien, en medio de robo lo mata. Con el actual código, que hay uno de los dos crímenes, ahí tú tienes dos crímenes, ahí tú tienes el robo y el asesinato. Entonces, ¿qué se dice? Se coge por el mayor, pero el robo se quedó impune. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que mejorar, y por eso es que decimos que urge un nuevo código en la República. ¿Usted considera que en los 2 meses que quedan, Ricardo, se puede aprobar esta reforma al Código Penal? Tenemos tiempo para hacerlo, y recuerden ustedes que en el Senado de la República ya lo hemos aprobado en otras ocasiones. Es decir, que no es algo nuevo para nosotros. Si tenemos que buscar y algún tema de conflicto por el cual no se haya podido aprobar en la Cámara de Diputados y nosotros poder mejorar eso aquí en el Senado, pues lo haríamos, pero de que estamos en plena capacidad de aprobarlo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con eso no.